Bueno, queridos colegas, les doy la bienvenida a uno más de nuestras charlas en educación continua de la sociedad. Hoy con un tema muy interesante que lo va a dar la doctora Shirley Fernández, endocrinóloga pediatra del Hospital del Niño. Pues su formación fue en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y le dejamos con la presentación. Muy buenas noches a todos. En primer lugar quisiera agradecer a la directiva por permitirme estar acá y poder ser parte de la sesión de actualización médica y educación continua. Entonces, continuando con el módulo de endocrinología pediátrica, pues vamos a hablar de un tema un poquito raro, que es el hipoparatiroidismo. Sabemos bien que el hipoparatiroidismo es una deficiencia endocrina que desde hace unos 2 años ha sido considerada como una enfermedad huérfana, tanto en la sociedad europea como en Estados Unidos. La principal característica del hipoparatiroidismo es una concentración baja de la hormona paratiroides que genera hipocalcemia e hiperfosfatemia. Quería comentarles o darles este caso. Es un paciente que tuvimos en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga, un lactante menor de sexo masculino, cuya fecha de nacimiento fue el 17 de agosto y la fecha de hospitalización fue el 20 de septiembre, con una edad al momento de la hospitalización de 1 mes, 2 días de vida. Entre los antecedentes perinatales de este paciente, pues tenemos que es producto de la tercera gesta. Llama la atención que durante toda la gestación solo se realizó un control prenatal con un FUN que la mamá no tenía muy claro. Fue parto vaginal, Apgar 8-9, sin complicaciones, pero tampoco tenía recuerdo del peso ni la talla al nacimiento. No había carnet de control prenatal, entonces pues era una mamá descuidada. El núcleo familiar estaba conformado por 5 personas: el papá, que era albañil, de 25 años, la madre, ama de casa, y 3 hermanitos como que de edades muy continuas, ¿no? 6, 5, 2 años y aparentemente todos sanos. El desarrollo psicomotor al momento de la hospitalización aparentemente normal, no realizó ningún control después del nacimiento y sí contaba con la ECG. Entonces, pues realmente sí hablamos de un descuido de parte de la familia porque no existían los controles que exige la academia. Tenía al momento seno materno exclusivo y el motivo de consulta fue un cuadro muy agudo, caracterizado por un día de evolución, donde se presentaban convulsiones tónico-clónicas generalizadas con desvío de la mirada, 4 en domicilio, y la madre acudió al hospital de segundo nivel. Durante su evaluación también presentó otras 4, total 8. La valoración se administra vía CEPAM y se efectiviza la transferencia a hospital de mayor complejidad. Cuando ingresa al Hospital del Niño, el paciente tenía somnolencia por efecto del anticomicial administrado, las pupilas isocóricas fotorreactivas, la fontanela anterior normotensa, no había datos de deshidratación ni tampoco de dismorfia cardiovascular normal. Los signos vitales se encontraban dentro de parámetros normales con un estado nutricional también adecuado. El diagnóstico de ingreso poco claro, la etiología, nos hablaba de un estatus epiléptico y un síndrome convulsivo de origen a determinar. Tenemos que recordar muy bien aprovechando del paciente, que las crisis convulsivas son apariciones transitorias de signos o síntomas que se caracterizan por la presencia de una actividad neuronal excesiva y sincrónica en el cerebro. Las crisis convulsivas se clasifican según su presentación clínica, pueden ser focales, generalizadas o de inicio desconocido. Algo muy interesante es que el 10% de la población en general va a presentar crisis convulsiva, pero la mitad de ellos lo van a presentar en la época de la infancia y la adolescencia, por lo que constituye ser una causa bastante frecuente en el servicio de urgencias de pediatría, siendo la prevalencia del 1% del total de atenciones, considerándose como una patología muy común en nuestra población pediátrica. Es importante que, si bien este no es un tema de revisión de crisis convulsiva, tenemos que recordar la clasificación establecida por la Liga Internacional de la Epilepsia, que ha sido actualizada en el 2017, donde habla sobre las convulsiones de inicio focal, inicio generalizado e inicio desconocido, haciendo notar que nuestro paciente tenía una crisis convulsiva, motora, tónico-clónica.
En esta clasificación se evidencia que existen no solo tipos de crisis de tipo o de origen neurológico, sino también existen las crisis provocadas. Existen crisis febriles y crisis no provocadas. En las crisis provocadas, como ustedes pueden ver en la imagen, hablamos incluso del riesgo de recurrencia. Y como nosotros sabemos, las crisis no provocadas, las de origen neurológico, tienen mayor riesgo de recurrencia para epilepsia. Y las crisis febriles, que también son una patología bastante frecuente. Pero algo que siempre nos olvidamos es las crisis provocadas. Estas crisis provocadas por una diarrea, un proceso infeccioso, puede ser un trastorno tóxico como una hiponatremia o trastornos metabólicos, donde el riesgo de recurrencia de la epilepsia es muy bajo, pero que se encuentran entre las causas de crisis convulsivas y estatus epiléptico. Uno de los estudios poblacionales revisados indica que de los pacientes que presentan una primoconvulsión, el 25 a 30% va a ser provocada por un daño agudo cerebral y por alteraciones metabólicas. Nuevamente recalcamos con esta gráfica la importancia de las crisis provocadas por origen metabólico. También es importante recordar en la definición que tenemos del estatus epiléptico, la definición descrita por la Liga Internacional de la Epilepsia, como crisis que no muestran síntomas clínicos de detención, después de una duración mayor a la que abarca la gran mayoría de crisis o crisis recurrentes, sin reanudación interectal de la función base del sistema nervioso central. Hay que recordar que en las crisis convulsivas por pediatría, normalmente la duración de las crisis es menor a 5 minutos, y entonces de este origen va la definición operacional, donde se define el estatus epiléptico como una crisis convulsiva tónico-clónica generalizada que dura más de 5 minutos o 2 o más crisis convulsivas sin completar la recuperación de conciencias entre ellas, lo cual hace posible el diagnóstico que hemos establecido en nuestro paciente con más de 8 convulsiones y que sin poder establecer la conciencia. Cuando hablamos de crisis convulsiva tenemos que evaluar la etiología de acuerdo al grupo etario. En esta gráfica que les muestro es un poquito difícil, ya que nuestro paciente tenía 1 mes, 2 días de vida, y de acuerdo a la descripción estaría en un lactante menor. Teniendo en cuenta este grupo etario, este paciente tendríamos que sospechar de la etiología de las crisis convulsivas como una convulsión febril. Podríamos hablar también de una infección sistémica del sistema nervioso central, alteraciones hidroelectrolíticas, intoxicaciones y epilepsia. Esto nos va a poder orientar no solamente para el manejo, sino el pronóstico. De los grupos que causan estado epiléptico en niños, pues hemos visto que la más frecuente son las crisis de origen neurológico. Nuevamente repetimos, pero sin poder olvidar a las crisis con sintomáticas agudas, que en esta gráfica se presentan como un total de 26%. Como vuelvo a repetirles, el objetivo de esta presentación no es hacer la revisión de las crisis convulsivas, pero sí es importante para poder establecer el origen del diagnóstico de nuestro paciente. Existen diferentes guías para el manejo del estatus epiléptico. Todo depende de la escuela a la cual se prefiera seguir. Normalmente en la secuencia de actuación del tratamiento de las crisis convulsivas prima la estabilización de las funciones vitales con el clásico ABC, pero también es importante la determinación de la glicemia, algo que muchas veces en la consulta en urgencias nos olvidamos y que de acuerdo a la mayoría de las recomendaciones de la guía es evaluar la glicemia por tira reactiva, es decir, la glicemia capilar. Tanto es así que entre las recomendaciones es que si tenemos el paciente inmediatamente ingresa, se tiene que hacer el control de la tira reactiva y determinar si es una hipoglicemia y corregirla. También se deben solicitar laboratorios para tratar de buscar el origen, como los electrolitos, la gasometría, bicarbonatos, urea, creatinina y niveles de anticonvulsivantes de acuerdo a lo que el paciente requiere. Esta valoración va a ser la que vamos a hacer de primera línea y obviamente la administración de medicación anticonvulsiva. En nuestro caso clínico, pues ingreso de emergencias, se realiza la secuencia ABC, se usa, está el uso de anticomiciales, como el diazepam y el fenobarbital. Sin embargo, en piso, el paciente presenta 2 crisis convulsivas más pese al tratamiento, por lo que se requiere el uso de otro anticomicial como es la fenitoína. Entonces hablamos de un estatus epiléptico ya establecido, de difícil manejo. En los exámenes clínicos que se ha realizado este paciente, tenemos la tomografía de cráneo donde se evalúa que existe una displasia cortical leve, que fue valorado por neurología, que aunque existe esta, no se considera como el origen de este estatus epiléptico.
El electroencefalograma también apoya el diagnóstico de que la causa de estas crisis convulsivas no eran neurológicas. En los laboratorios iniciales se descarta un proceso infeccioso por un hemograma, los leucocitos y las plaquetas normales con pruebas reactantes agudos negativos. Pero en la química sanguínea, de acuerdo a la secuencia, tenemos una glicemia de 119, descartaríamos la hipoglicemia. La creatinina, urea y NUS se encuentran dentro de valores normales, por lo que las pruebas de función renal son intactas y los electrolitos como sodio, potasio y cloro se encuentran de valores normales. Lo que llama la atención es el calcio de 5.3 miligramos de cilitro. Entonces, el diagnóstico se establece como un estatus epiléptico, una crisis convulsiva secundaria a hipocalcemia. ¿Y qué es lo que hacemos en una hipocalcemia en urgencias? Pues es importante decir que es una alteración bioquímica potencialmente mortal, que se asocia a frecuentes errores en el diagnóstico y en el tratamiento, por la dificultad en el diagnóstico. La prevalencia es de 18% en pacientes hospitalizados, 85% en pacientes en cuidado crítico. También puede ser un hallazgo de pacientes asintomáticos y el hallazgo enteramente laboratorial. Es una alteración con un alto riesgo para la vida y que puede presentarse tanto en forma aguda como crónica. El calcio se presenta en un 99% en el hueso como en la matriz ósea y solo el 1% está en el calcio extracelular. A pesar de la mínima cantidad que se encuentra a nivel extracelular, es importante recordar la función que tiene el calcio, como por ejemplo en las reacciones de la cascada de coagulación, en la contractilidad del músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso, en la importancia en la transmisión nerviosa automática y del sistema nervioso central. Entonces es pues muy importante. Y los valores normales que nosotros manejamos van a ser el total y el iónico, recordando que el calcio en un 45% va a estar unido a la albúmina, un 45% va a estar en forma de calcio iónico y solo el 10% va a estar establecido por otros complejos. Cuando está unido a la albúmina depende mucho del estado nutricional y de los niveles de las proteínas, mientras que en el calcio iónico está determinado enteramente una regulación hormonal. Entonces, los valores normales que vamos a tener para el calcio van a ser de 8.5 a 10.5 miligramos en total, mientras que el calcio iónico va a ser entre 1.15 a 1.4 milimoles litro. En pediatría tenemos los valores que serían determinados de acuerdo al grupo etario, recién nacido de término, recién nacido pretérmino, lactantes y niños. La regulación del calcio es muy importante y esta va a estar influenciada principalmente por la PTH, la vitamina D, el calcio ionizado y el fósforo, siendo las principales causas una alteración de la PTH y de los niveles de vitamina D. Es importante conocer la regulación o los factores hormonales que van a la regulación y la homeostasis del calcio para poder entender la fisiopatología y entender el origen de nuestro diagnóstico. Tenemos que recordar a las glándulas paratiroideas que nos acompañan desde la evolución de la separación del anfibio, del mar, que tiene la glándula paratiroidea. Estas son 4 glándulas paratiroideas que se encuentran en la parte posterior de la tiroides, pero que en un 10% de la población puede encontrarse hasta la 5ª glándula paratiroidea, sin poder establecer una causa del porqué. La glándula produce la hormona paratormona o la PTH conocida. Esta PTH es muy sensible al nivel de calcio, tanto así como pueden ver ustedes en la imagen, la disminución que existe del calcio total cuando el calcio está disminuido, cuando el calcio está en valores normales, hay una disminución progresiva de la PTH y va sucediendo la correlación inversa. Cuando el calcio está disminuido, existe una elevación inmediata de la PTH. Estos son tanto en estudios en animales como en seres humanos. Lo mismo sucede con la curva sigmoidea que nosotros podemos ver con el calcio iónico. Es así que la principal función o la función más importante de la PTH es la regulación del calcio. ¿Cómo lo hace? A través de la presencia del receptor sensible al calcio. Este es una proteína, es un receptor que está unido a la familia de los ligandos de la proteína G extracelular.
el cual va a estar estimulado por diferentes elementos como magnesio, catecolaminas, pero lo más importante, tiene mejor respuesta con la presencia de calcio. Cualquier alteración, por más mínima que sea, tanto en el calcio total como en el iónico, será registrada por este sensor sensible al calcio. Cuando existe una mutación inactivadora en estos sensores, pues se puede presentarse la hipercalcemia hipocalcúrica familiar. Cuando existe una mutación activadora, puede presentarse un hipoparatiroidismo familiar con hipercalciuria. Entonces, ¿qué es lo que pasa principalmente? Como tenemos la glándula paratiroidea, se sensa o se evalúa el sensor del receptor de calcio, va a evaluar el bajo nivel del calcio y va a llevar a la producción de la PTH. La PTH va a tener dos efectos principales, en el hueso y en el riñón. En el hueso va a estimular la activación de los osteoclastos, estimulando la reabsorción ósea, con el único objetivo de elevar el calcio y en menor medida el fósforo. En el riñón va a tener tres actividades principales. En el túbulo distal va a aumentar la reabsorción de calcio para incrementar los niveles de calcio a nivel sérico, pero en el túbulo proximal va a disminuir la reabsorción de fósforo, favoreciendo su eliminación. Además que tiene una tercera actividad, como ustedes pueden ver, de la PTH al activar la 1-alfa hidroxilasa, permitiendo la segunda hidroxilación de la vitamina D, de la 25 hidroxivitamina D a la 1.25, conocida como calcitriol. Esta indirectamente va a llevar a cambios en el intestino con un incremento del calcio y del fósforo. En resumidas cuentas, podemos ver aquí en este esquema los cambios que va a tener, los efectos que va a tener la hipocalcemia en la PTH y la liberación en el fósforo, la modificación que hace en el riñón con incremento del calcio, disminución de la reabsorción del fósforo y un incremento de la absorción de calcio y fósforo en el intestino, con el objetivo principal de elevar el calcio y disminuir el fósforo. ¿Cómo se va a manifestar una hipocalcemia? Las manifestaciones son muy amplias, pueden ser agudas o pueden ser crónicas, puede ser por una irritabilidad muscular, pueden ser parestesias en la región perioral, manos y pies, calambres, hiperreflexia, espasmos musculares, irritabilidad, depresión y síntomas psicóticos. Va variando, depende también del grupo etario, y en casos severos puede presentarse laringoespasmo y crisis epilépticas, además de tetalgia. Pueden presentarse alteraciones cardíacas, la angina, insuficiencia cardíaca congestiva o síncope, debido a alteraciones en la contractilidad o la conducción y alteraciones electrocardiográficas como el QT prolongado. Los signos crónicos que se van a presentar en la hipocalcemia pueden encontrarse calcificación en ganglios basales, signos extrapiramidales, parkinsonismo, demencia, cataratas subcapsulares y piel seca. Esto más que todo hablando de la larga data del hipopar. Y en el examen clínico tenemos que ver si existen signos de tetania latente, como son el signo de Chopstead, presente solo en el 1 a 4% de la población sana y en el 94% de pacientes con hipocalcemia verdadera, y el signo de troceado o espasmos carpopedales. Entonces, nosotros podemos ver aquí el signo de Chopstead, donde es un espasmo facial, principalmente de la comisura labial, que es provocada por la percusión del nervio facial por delante del pabellón auricular. Este es signo evidente de hipocalcemia. Esto se presenta pues principalmente, es mucho más fácil identificarlo en personas adultas, pero también se presenta en la población pediátrica. Y tenemos el signo de troceado, en la cual es un espasmo que nosotros vamos a ver que es visible y doloroso del carpo, que es provocado, entonces les decía que es un espasmo visible y es doloroso, el que es provocado cuando nosotros le colocamos el gonómetro y elevamos la presión por encima de la presión sistólica, mantenemos esta presión superior, la compresión durante 3 minutos y ahí se produce la compresión, o el espasmo, perdón. Entonces, estos son los signos clásicos que debemos conocerlos, pero que muchas veces no vamos a encontrar en nuestra población pediátrica. Es importante ver que la evidencia para el manejo de la hipocalcemia está basada en la experiencia más que en estudios controlados. ¿Y qué es lo que debemos hacer en un paciente con hipocalcemia? Primero, tenemos que confirmar que la hipocalcemia sea corregida de acuerdo al nivel de la albúmina. ¿Por qué lo hacemos esto? Porque
porque sabemos que la hipoalbuminemia va a tener una alteración directa en la interpretación de laboratorios, porque está directamente relacionado con la concentración de proteínas, pero en particular con la albúmina. Esto lo recordamos con los niveles totales de calcio, mientras que el calcio ionizado no está influenciado por la hipoalbuminemia porque tiene una regulación más hormonal. Puede estar alterado en la sobrecarga de volumen, en enfermedades crónicas, malnutrición o síndrome nefrótico. Es lo que conocemos como el nombre de pseudohipocalcemia. Y pues lo que nosotros hacemos es esto, corregimos el calcio, ¿no? Calcio corregido respecto a la albúmina. Es una fórmula que la conocemos bastante bien, pero me ha parecido muy importante hacer el recuerdo. Entonces, una vez que nosotros confirmamos el diagnóstico de una hipocalcemia, corrigiendo la albúmina, debemos evaluar si son pacientes críticamente enfermos y descartar alteraciones ácido-bases. Esto principalmente porque los trastornos en el cambio de pH pueden alterar el constante equilibrio del complejo de albúmina-calcio con la reducción en la acidosis y alcalosis que la unión mejora. Entonces, el calcio ionizado es mucho mejor, mucho más efectivo y debe ser realizado. Se dice que el calcio corregido según el pH, por cada 0.1 unidad de pH que se modifica, hay un 10% de concentración de calcio iónico que se modifica en este sentido. El tercer punto que tenemos que hacer después en el manejo de la hipocalcemia es definir la hipocalcemia a través de los niveles de pPH, clasificarlos. ¿Por qué? Porque pues ya hemos visto que la hipocalcemia está estrictamente regulada a la paratormona y la vitamina D, y que los efectos van a ser en 3 órganos efectores: el hueso, el riñón y el tracto gastrointestinal. La PTH, tenemos ahorita las técnicas en La Paz de quimioluminiscencia, se mide la PTH intacta, que nos mide nos da una proporción mucho más específica sobre las características de la homeostasis de la hipocalcemia. Y lo ideal es medirla junto con la hipocalcemia, o sea, evaluamos la PTH en la calidad de respuesta que tiene a la hipocalcemia, porque sabemos que la hipocalcemia es el mejor estímulo para la PTH. ¿Cómo lo hacemos? Pues si hay una PTH reducida o inapropiadamente normal, esto es en pacientes con hipotiroidismo. Si esta PTH elevada, entonces hablamos de una enfermedad renal crónica o una deficiencia de vitamina D o un pseudo-hipoparatiroidismo. Si es normal o baja, en los casos de hipomagnesemia, hipocalcemia autosómica dominante. También tenemos que realizar la medición del magnesio sérico, debido a que las concentraciones por debajo de 0,8 causan hipocalcemia por una inducción a la resistencia o deficiencia de la PTH. Determinar en pacientes cuya causa no es obvia, y la resolución, pues cuando tiene hipomagnesemia, las resoluciones en cuestión de minutos a horas. Recordamos los valores para catalogar como hipo o hipermagnesemia, que es menor de 1.8 en el caso de hipo. Y pues bueno, tenemos al paciente, volvemos nuevamente al caso clínico, donde se toma el calcio total, el cual se hace la fórmula, y de acuerdo a esto el calcio corregido es de 5.94, entrando en criterios de hipocalcemia. También está verificado por la presencia del calcio iónico con 0.81 milimoles litro. Se realiza una gasometría venosa, donde tenemos una regulación, un equilibrio de ácido-base, y se hace la evaluación de la PTH y la vitamina D en ese proceso, en esa hipocalcemia, que es la mejor respuesta. Vemos que la PTH, el valor normal, el valor que hemos obtenido en el paciente es de 8.4 picogramos mililitro, siendo el valor de referencia de 10 a 60 picogramos mililitro. Cuando el paciente está en hipocalcemia, lo que nosotros esperamos es que más bien haya un incremento de la PTH como una respuesta a esa hipocalcemia, como una reacción para que despierte el cuerpo y haya mayor producción de calcio, liberación de calcio, perdón. La vitamina D estaba dentro de valores normales o discretamente disminuidas, pero el magnesio estaba dentro de valores normales, y vemos un fósforo elevado de 8.1 con pruebas de función renal que anteriormente también mostré, estaban dentro de parámetros normales. Entonces esto nos puede ayudar mucho al diagnóstico, y la pregunta es, ¿a quién le da hipocalcemia y por qué? Entonces, la etiología de la hipocalcemia la vamos a dividir de acuerdo a los 3 principales elementos que ayudan a la regulación de la hormona, del calcio, perdón. Uno es trastornos de la PTH, trastornos de la vitamina D o anomalías del receptor sensible al calcio. Cuando hay un trastorno de la PTH puede ser por reducción de la secreción, una acción de la PTH alterada, por trastornos de la vitamina D, por deficiencia de la vitamina D,
deterioro del metabolismo de la vitamina D, o en el caso de la anomalía del receptor sensible al calcio por ganancia de la función de mutaciones en el gen o anticuerpos al receptor sensible al calcio. La mejor forma de ayudarnos para establecer el diagnóstico es la categorización de la causa de hipocalcemia de acuerdo a los niveles de la PTH. Si los niveles están bajos o indetectables, podemos hablar de un hipoparatiroidismo o una hipomagnesemia. En una PTH normal estaríamos hablando de una anomalía del receptor sensor de calcio, y en una PTH elevada un pseudo hipoparatiroidismo, deficiencia de vitamina D, deterioro del metabolismo de la vitamina D, insuficiencia renal crónica y osteoporosis. En el caso de nuestro paciente, volvemos a repetir, tenía una hipocalcemia de 5.94. En la evaluación de PTH en la hipocalcemia estaba con una producción deficiente para la hipocalcemia que tenía, con valores de magnesio normales, y el fósforo estaba alto, con pruebas de función renal. Y el diagnóstico pues es un hipoparatiroidismo de origen a determinar. El objetivo de la presentación fue principalmente el tratar de destacar la importancia que tienen las alteraciones metabólicas en el origen de las crisis convulsivas. En este estudio, es un estudio retrospectivo que se realizó en un hospital de cuarto nivel de la India, donde se analizó las historias clínicas de 1980 a 2000, y se tomó a niños de 3 días de vida hasta los 10 años, que fueron un total de 29, que estaban en la consulta de endocrinología pediátrica, y los cuales habían sido diagnosticados de las diferentes patologías con un único signo principal de hipocalcemia. Como podemos ver en la imagen, pues hay diagnósticos de hipoparatiroidismo, pseudohipoparatiroidismo, resistencia a la vitamina D, y los laboratorios que se han solicitado en cada uno de ellos, incluyendo el calcio, fosfatasa alcalina, dependiendo si necesitaba o no un ecocardiograma, por ejemplo, para descartar el síndrome de Di-Giorgio. Esta gráfica puede resumir todo lo que nosotros decimos del diagnóstico diferencial, donde podemos evaluar y ver las características del hipoparatiroidismo, que tiene principalmente la PTH baja, el calcio corregido bajo, el fósforo está elevado, el magnesio está normal, la 25-hidroxivitamina D3 está normal y la 1.25 está normal o baja. La creatinina está normal, esta principalmente con la diferencia con la enfermedad renal crónica, donde podemos ver que la PTH está elevada y los demás están muy parecidos al hipoparatiroidismo. Entonces esta gráfica nos ayuda a poder establecer el diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de un diagnóstico de hipoparatiroidismo con una PTH baja, tenemos que pensar necesariamente en alteraciones genéticas, con alteraciones del desarrollo de la glándula paratiroides, alteraciones de la síntesis de la PTH, mutaciones activantes, y en adultos la causa principal de un hipoparatiroidismo son quirúrgicas, las tiroidectomías, la paratiroidectomía, la irradiación. También tenemos que ver las causas autoinmunes, el síndrome poliglandular autoinmune, el hipoparatiroidismo aislado, las infiltrativas por radiación o el síndrome de hueso hambriento. Esta es otra gráfica, o es un resumen de todas las causas genéticas que se encuentran en el hipoparatiroidismo, donde podemos ver que más que todo el síndrome poliglandular autoinmune, en la cual se caracteriza por presentar varias endocrinopatías asociadas, además del hipopara, como la enfermedad de Addison o una candidiasis mucocutánea crónica. También hay que destacar el síndrome de Di-Giorgio, que es una alteración caracterizada por hipocalcemia, alteración o malformaciones cardíacas, infecciones, a repetición, problemas de inmunodeficiencia, corta estatura, alteraciones en el lenguaje y el síndrome velocardiofacial. Entonces, estas son características que nos van a hablar de hipoparas y el tipo de gen que va a estar establecido y el tipo de transmisión que van a efectuarse. Sin embargo, en nuestro medio es muy difícil establecerlo. Solo para que les muestre y no extendamos la presentación, tenemos el síndrome de Di-Giorgio con las diferentes variedades fenotípicas, donde se caracteriza por una lesión parcial del cromosoma 22q11 y cuya expresividad clínica es muy amplia, no siendo criterios totalmente definidos. También tenemos el síndrome de Kenny-Caffey, en la cual se caracteriza por la hipocalcemia, alteraciones craniofaciales, alteraciones del lenguaje, retraso de crecimiento intrauterino, falla de medio.
Este es otro estudio en el cual este flujograma salió de un estudio donde solo se evaluó hipoparatiroidismo en niños y en la cual hicieron también una revisión, incluyeron a pacientes de 3 días de vida hasta los 17 años, donde sí se notó que, ellos concluyen, los autores concluyen de que realmente el diagnóstico no es al inicio, sino que ha sido la evolución la que ha podido establecer, además de que ellos tenían la oportunidad de establecer síndrome, hacer un estudio molecular y genético. En este flujograma, como nosotros podemos ver, o no sé si alcanzan a ver, tenemos el hipoparatiroidismo, que puede ser, si hay presencia de dismorfismo, hay alteraciones cardíacas, hay una alteración del lenguaje y el paladar hendido, entonces estamos hablando de un Villot y lo ideal es hacer un FISH. En los casos en los que existe hipocalcemia, retraso de crecimiento intrauterino, hablan de todos los estudios moleculares que se han realizado, pero que lamentablemente no existen en nuestro medio. También hablamos sobre el diagnóstico diferencial del síndrome poliglandular, entonces solamente quería mostrarles que cuando hablamos de hipoparatiroidismo hay mucho más por estudiar, pero que no podemos llegar porque en nuestro medio pues no tenemos todavía los medios para hacer la técnica molecular. En el caso clínico, volviendo, pensando en este paciente por la edad, se pensó en un síndrome de Villot de variabilidad, les decía una expresión variable, tiene una expresión variable muy extensa. En el ecocardiograma mostraba solo una insuficiencia mitral leve sin repercusión hemodinámica, un foramen oval permeable, buena función sistodiastólica de ambos ventrículos que no llamaban la atención y que solamente la recomendación de cardiología era el control al año de vida. La ecografía renal estaba normal, la radiografía de tórax también. Se realizó diferentes cultivos, hemocultivos, cultivos de líquido cefalorraquídeo negativos, el TORCH negativo. Quedó pendiente la valoración por genética y ver si se podía hacer la valoración dependientemente teniendo las características y la frecuencia del TIC. Y entonces algo muy importante que llama la atención y he querido recalcar en esto es el manejo de la hipocalcemia. En el caso de la hipocalcemia puede ser un manejo intravenoso cuando los síntomas son agudos y son graves. En pacientes sintomáticos que tengan signos de tetania, alteraciones electrocardiográficas y cuando los síntomas cuando el calcio está con calcio corregido menos de 7.5. El calcio vía oral solo va a estar restringido para aquellos que tienen síntomas leves y en aquellos que el calcio sea mayor a 7.5. Tenemos que recordar que en pediatría siempre se tiene que hacer el monitoreo cardíaco al momento de hacer la reposición aguda. Si disminuye la frecuencia cardíaca menos del 25%, se debe disminuir la velocidad de la infusión y si es más del 50%, pues se debe suspender. Este es un flujograma que es muy importante, sobre la importancia que nos habla del manejo, el flujograma que existe de la hipocalcemia. En este caso vamos a ver que lo divide en dos grupos, los sintomáticos y los asintomáticos. En los asintomáticos, que está más que todo los síntomas leves, se identifica que la dosis inicial tiene que ser de 80 miligramos kilogramo día en base a gluconato de calcio. Esto va a equivaler más o menos a 8 mililitros kilogramo día, se debe mantener por 48 horas y luego si no existen ya, hay remisión y no hay signos de tetania, entonces se baja la dosis a 40 miligramos kilogramo día para luego después suspenderla progresivamente. Mientras que en el paciente sintomático el tratamiento es rápido, se trata de bolos en gluconato de calcio a 2 mililitros kilogramo hora en una solución 1:1 diluido con dextrosa al 5% que debe pasarse durante 10 minutos bajo la monitorización cardíaca antes mencionada. Después de pasar el bolo, la recomendación más importante es que estos pacientes no se debe discontinuar, sino se debe mantener los aportes de calcio intravenoso y disminuir progresivamente. También se habla sobre la dosis profiláctica que existe en los pretérminos por el riesgo que de estos de presentar hipocalcemia. Es importante recordar que existen diferentes formas de presentación de calcio. Una de ellas es el carbonato de calcio más conocido. Tenemos el fosfato de calcio, el acetato de calcio, el citrato, lactato, gluconato de calcio. Las presentaciones dependen de la concentración. Como pueden ver en la imagen, en esta parte está la concentración por gramo de sal. Entonces, por ejemplo, el carbonato de calcio, que es uno de los más conocidos,
Quiere decir que por cada 1 gramo o 1000 miligramos de carbonato de calcio, solo se encuentran 400 miligramos de calcio elemental. Y si nos vamos al tema de gluconato de calcio, que es la otra parte que siempre utilizamos, estamos hablando de 93 miligramos en base a calcio elemental por cada 10 mililitros. O sea, una cosa es hablar de la sal como gluconato de calcio, que la dosis es dar 80 miligramos kilogramo, por ejemplo, para mantenerlo, pero también tenemos que hablar del calcio elemental y el calcio que existe en cada una de las sales y convertirlo. Esto nos ayuda mucho para poder evaluar el manejo, la evolución que hemos tenido en nuestro paciente con hipoparatiroidismo. Una vez establecido el diagnóstico de hipoparatiroidismo en nuestro paciente, lo que teníamos que hacer era corregir. Este paciente tenía una alteración en la regulación, en la homeostasis del calcio y que se manifestaba con el fósforo. Entonces, lo que nosotros damos es darle más calcio, porque tiene hipocalcemia, y ayudarle con la vitamina D3, el calcitriol, para ir mejorando la hiperfosfatemia que se presenta. En nuestro paciente, como pueden ver, hay una relación sobre los controles que se han realizado, tanto de calcio como de fósforo, donde se caracteriza y la clínica que es de hipoparatiroidismo con hipocalcemia e hiperfosfatemia. En la preparación de calcio nosotros vamos a ver qué sal hemos otorgado al paciente. Primero, pues las guías nos decían es gluconato de calcio, como se debe hacer mientras se establecía el diagnóstico. Pero tomando en cuenta esto, nosotros hemos sacado el calcio elemento, dependiendo de las concentraciones que les mencionaba anteriormente, y se calculó el calcio elemento. De 9.3 que ingresó, se fueron modificando y aumentando progresivamente a 13.9, 18, 338, al final llegando a 240. Si ustedes pueden ver, o sea, este es solo un resumen, ¿no?, de toda la estancia que hemos tenido. O sea, lo que se hacía era elevar los requerimientos de calcio dependiendo de las necesidades del paciente. Si el paciente si persistía la hipocalcemia, lo que nosotros hacíamos era aumentarle más calcio. Y entonces, cuando se estableció el diagnóstico, se añadió, además del tratamiento, calcitriol, que de acuerdo a las recomendaciones empezamos siempre con 0.25 cada 24 horas. También se añadió entre gluconato, por ejemplo en esta, ustedes pueden ver que se asoció el gluconato de calcio más el carbonato de calcio, llegando a un aporte de 338, y al momento de su alta, en este paciente nosotros le dábamos, teniendo 1 mes de edad y un peso de 4 kilos, el paciente recibía carbonato de calcio 600 miligramos cada 6 horas. Hablamos de 2.400 miligramos de carbonato de calcio, que para el paciente correspondían a 240 miligramos de calcio elemento kilogramo peso. Una dosis que parece aparentemente elevada, que sin embargo es la característica y el requerimiento que el paciente tenía por tener hipoparatiroidismo. La dosis de calcitriol 0.25, y que al momento de su alta, como pueden ver, el paciente fue dado con una normocalcemia, calcio de 10.4 y un fósforo de 3.4. Entonces, en este paciente lo que nosotros teníamos que hacer era el seguimiento. Sin embargo, creo que por los antecedentes perinatales del paciente, la mamá no cumplió con la evolución, y lamentablemente no hemos podido completar los estudios, tanto la valoración por genética y ver la evolución, y poder así definir el origen genético del hipoparatiroidismo. Las conclusiones que se tienen de esta presentación, pues es que los niveles séricos de calcio siempre se deben estimar en todos los pacientes con crisis convulsivas. No debemos menospreciar, aunque sea la menos frecuente, pero como una causa de crisis. Los pacientes que tienen tetania, cataratas bilaterales, miocardiopatía dilatada, trastornos del movimiento y calcificaciones de los ganglios basales también deben ser estudiados para este tipo. La hipocalcemia y la hiperfosfatemia, presencia de pruebas de función renal reservadas, sugieren una insuficiencia paratiroidea e indican la necesidad de una estimación de la PTH. A la doctora Sandra Siacar, endocrinóloga pediatra, trabaja en el momento en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud. Adelante, doctora. Y la doctora Mempi
Soy Solachea Toro, médico nuclear del Hospital del Niño Ovidio Aliaga. Por favor. ¿Alguna anotación de lo que ha hablado la doctora? Buenas noches. Primero, felicitar a la doctora Chile porque nos ha hecho, es un tema bastante engorroso, bastante complicado el hipoparatiroidismo, pero nos los ha mostrado con un caso clínico muy didáctico y que podemos aplicar, ¿no? Entonces, felicitarla por la forma en que lo ha enfocado. Bueno, realmente, y volviendo tal vez al caso clínico, o sea, yo quería recalcar, por ejemplo, lo difícil que es controlar a los pacientes con hipoparatiroidismo porque necesitan cantidades industriales de calcio, ¿no? O sea, este niño necesitaba para lograr su requerimiento, yo creo que necesitaba 2.400, o sea, son 500, son 5 tabletas de calcio, ¿no? Entonces, realmente sabemos que el calcio nos puede generar muchos problemas también, desde dispepsias, gastritis, problemas de estreñimiento, diarreas. Por lo tanto, realmente son pacientes que luego cuesta darles tanta cantidad, ¿no?, de calcio. Desde el 2015, la FDA, esta es una de las únicas patologías endocrinas en las que no se sustituye la hormona que falta. Sin embargo, desde el 2015, la FDA ha aprobado el uso de PTH recombinante en hipoparatiroidismo, pero tiene un costo elevadísimo, ¿no? Por eso es que no se cuenta en muchos lugares. Sin embargo, lo importante es que ya se está generando esta PTH recombinante, sobre todo en estos casos, ¿no? Entonces hay pequeños protocolos, lugares donde se utilizan y es, bueno, de administración parenteral, es intramuscular, perdón, y bueno, y se utiliza en casos en los que se generen efectos colaterales por la gran cantidad de calcio que necesitan para lograr normocalcemia, ¿no? Probablemente, tal vez podríamos no tener unos calcios tan normales, ¿no?, para disminuir un poquitito la cantidad de calcio que se necesite, ¿no? Luego también quería recalcar que el grupo etario ahora de adolescentes y niños, por las nuevas enfermedades que están apareciendo, pues antes se decía que la causa más frecuente en adultos de hipocalcemia, hipoparatiroidismo eran las tiroidectomías. En niños, en adolescentes, pues ahora se están viendo casos de tiroides, ¿no?, que están aumentando también en frecuencia. Por lo tanto, por ejemplo, yo en mi consulta, por lo menos debo tener unos 4 niños con hipoparatiroidismo por SEA de tiroides, ¿no? Entonces, la patología que antes tal vez solo era más prevalente en adultos, pues también ahora se está presentando en adolescentes. Bueno, en primer lugar yo quiero felicitar a la doctora Shirley Fernández por su excelente exposición. Creo que muchos hemos aprendido de todo lo que ella ha mencionado. La invitación que se me hizo fue para hablar de la medicina nuclear en glándula paratiroides. Primero decir que la patología paratiroidea en medicina nuclear tiene poco eco, en el sentido de que para nosotros la cantidad de pacientes por problemas paratiroideos es demasiado baja, sobre todo en niños. En muchos de los casos el diagnóstico por imagen es es una suerte poder encontrarlos. Actualmente lo que se hace en medicina nuclear es, sobre todo en el caso del tema que ha mencionado la doctora Fernández, es simplemente la dosificación de hormona paratiroidea que puede coadyuvar. En los casos de hiperparatiroidismo o de problemas evolutivos de paratiroides,
La medicina nuclear puede, al margen de la dosificación de hormona PTH, puede hacer una gamografía tiroidea. Y la gamografía tiroidea se hace con un radioelemento que se utiliza para mirar más la fibra miocárdica, pero que es captada por la glándula hiperparatiroidea. En niños, como les digo, la situación de la glándula paratiroides está más dirigida al hiperparatiroidismo y no sé si tal vez el caso amerite, yo podría mostrarles algunas imágenes que se utilizan en la época para llegar al diagnóstico, pero del hiperparatiroidismo o del adenoma paratiroideo. Tal vez en algún momento nos hablen del hiperparatiroidismo y en ese momento se puede hablar de la ayuda que puede prestar la medicina nuclear y el inmunoensayo para coadyuvar con el diagnóstico clínico. Lo que sí yo como neonatólogo he visto en la consulta, en la actividad diaria, el hipoparatiroidismo, pero de secundario, el por trauma, ¿no? Esos niños que les cuesta sacarlos, luego uno piensa que es asfixiado y por eso el calcio tan bajo, y no, es un trauma que ha tenido a nivel de la glándula. Y los casos congénitos que la doctora ya explicó. ¿Alguien del público que quisiera comentar?